Son las 7 de la noche, 14 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Hoy en la editorial con Catalina Toro, la excongresista y exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, habló de su visión de territorio para el eje cafetero y los retos que enfrenta la seguridad en el país. Veamos la entrevista. Bienvenidos una vez más a la editorial en Telecafé Noticias, esta vez con un escenario que ustedes mismos pueden notar. Estamos desde la terraza de los estudios del canal Telecafé en Manizales, en una mañana muy soleada. Por supuesto, cuando ustedes tengan la oportunidad de ver esta entrevista, serán poco más de las 7 de la noche. Pero yo los saludo con el calorcito que me genera este solecito y por supuesto la compañía. Quiero, por supuesto, saludar a quien hoy está en la editorial como invitada. Se trata de la excongresista y exalcaldesa de Bogotá, Claudia López. Bienvenida a Manizales. Muy querida, feliz de estar en esta mañana radiante y muy agradecida de estar en el eje cafetero. Muy bien, iniciemos precisamente por esa correría y ese recorrido del reconocimiento del territorio, de entender cómo está hoy por hoy Colombia, porque no es lo mismo hablar de una conversación de país que se puede tener hace 2, 3 años, hace 10 años, al país que nos encontramos hoy. Desde su perspectiva, con la experiencia como congresista, como exalcaldesa de la ciudad más importante de Colombia, ¿cómo ve el eje cafetero? Pues al eje cafetero lo veo bien, he estado recorriendo Colombia y la verdad es que esta región es una maravilla, no solamente por su belleza, por su gente, por su talante trabajador, sino porque yo creo que es el gran ejemplo de la Colombia que quisiéramos tener. Si toda Colombia fuera como el eje cafetero, una región de clase media, de clase trabajadora, de industria, de una economía diversificada, con mucha mejor seguridad y convivencia que el resto de Colombia. Eso es realmente lo que quisiéramos que el resto de Colombia tuviera. Pero tú decías que es muy distinto el país de hace 10 años, es muy distinto el país de hace 2 semanas. Yo realmente creo que en las últimas 2 semanas hemos tenido hechos muy dolorosos. Yo conversando en la calle, recogiendo mis firmas, la gente le decía a uno, ¿cómo hacemos, Claudia, para no volver a estas olas? Violencia política, todos tan adoloridos que estamos por lo que le pasó a Miguel Uribe, rezando por él, por su familia. No creíamos tener que volver a vivir algo así. Hace muy poco también vengo de Pasto, de Cali, de Popayán, y pues una región que tenía dificultades, pero que le pasen 28 atentados terroristas en una mañana. Eso era pues algo que hace más de 20 años no veíamos, pues desde que las FARC se tomaba pueblos pues con cilindros bomba. De manera que estamos atravesando por un momento difícil y mientras la gente en las regiones tiene dificultades de seguridad, vuelve y hace filas por la salud, no le entregan sus medicamentos, los jóvenes bregando a tener educación y empleo, los políticos en una pugnacidad horrible en Bogotá, mientras la gente atraviesa dificultades realmente en las regiones. De manera que yo veo que el llamado de atención que nos hace la gente es, oigan, menos pelea y más trabajo, menos odios y más resultados. Colombia lo que necesita es seguridad, es liderazgo, es cuidado, es educación y trabajo, porque nadie quiere vivir del subsidio de un político, sino de su propio talento. Así que yo lo que recibo es ese llamado de atención a que le bajemos al odio, a la pugnacidad y nos concentremos en los resultados que necesitan los colombianos. Hay unos temas que, por supuesto, cuando hablamos con diferentes líderes políticos, líderes de opinión, también con la ciudadanía, son encuentros comunes: salud, educación, seguridad. Pero ¿cómo se logra esto en un país como el que ya usted misma lo mencionaba? Hoy encuentra otras particularidades y hablábamos fuera de cámaras de la vida en el eje cafetero. Y es que nosotros a través de las cámaras de Telecafé Noticias les hemos contado a los televidentes que también existe cierto riesgo por cuenta de las zonas limítrofes. Hasta el momento los gobernadores de Caldas, Risaralda, Quindío han descartado la presencia de grupos armados organizados o terroristas dentro del territorio. Pero hay un riesgo. Siempre hay un riesgo porque esta es una sola Colombia. Y yo creo que esa es la gran lección que tenemos que aprender. Que quienes estamos aparentemente más tranquilos en las ciudades no podemos desentendernos del resto del país, porque somos un solo país y tarde que temprano esos dolores de injusticia, de desigualdad, de inseguridad tocarán a nuestra puerta. Estaba ayer en Risaralda y la gente de Belén de Umbría, de Mistrató, asustada porque hay apariciones del Clan del Golfo. Ha habido una ola de homicidios en Pereira por cuenta de grupos narcotraficantes peleándose por la distribución de mercados. Entonces la verdad es que somos un solo país, pero yo quiero insistir en que si de alguna región tiene que aprender Colombia es de esta.
Para combatir el narcotráfico, que vamos a tener que hacer el año entrante, cuando tengamos finalmente un cambio de gobierno, algo parecido a lo que hicimos en el 2002. En el 2002, cuando estábamos en una situación muy difícil de seguridad, cuando las FARC y los paramilitares rodeaban a Colombia y masacraban a Colombia, quienes más tuvieron, los empresarios más pudientes, los ciudadanos más pudientes, nos metimos la mano al bolsillo, hicimos una contribución dirigida a seguridad, fortalecimos la fuerza pública, su capacidad operativa, su tecnología, y eso al final fue lo que nos permitió enfrentar a paramilitares y FARC y desmovilizarlos. Yo creo que vamos a tener que hacer una contribución similar. Colombia tiene hoy 75.000 soldados menos que hace 15 años. De manera que no podemos permitir que solo el crimen organizado crezca y la fuerza pública no. Que el crimen organizado tenga drones y la fuerza pública no tenga ni botas ni tecnología. Ahí vamos a tener que hacer un esfuerzo grande. Pero creo que también todos entendemos que a punta pues, de plomo y glifosato, para decirlo de una manera súper simplificada, no es como se combate el narcotráfico, que los campesinos necesitan también una alternativa legal de la cual vivir. Y esta región que todavía se llama el eje cafetero, aunque buena parte del café se movió hacia el Huila, Nariño, Santanderes. Los Santanderes, nos enseñó desde hace 100 años que el secreto para el desarrollo agropecuario son 3 cosas muy concretas: asistencia técnica, carreteras y bienes públicos y precio garantizado de compra. Eso es lo que la industria cafetera le ha ofrecido a los campesinos cafeteros durante más de 100 años. Creo que se llegó la hora de que esa contribución de seguridad sea para seguridad y desarrollo regional, es decir, para comprarle a los campesinos que siembran cacao, piña, aguacate, también el mismo esquema: asistencia técnica, bienes públicos y carreteras y un precio garantizado de compra. Ese desarrollo regional, con seguridad y justicia, con cárceles para los delincuentes y apoyo para la gente trabajadora, creo que es lo que nos va a sacar adelante de este momento difícil, que por fortuna no se vive tan de cerca y tan dramáticamente en el eje cafetero, pero no podemos desentendernos del resto de Colombia porque somos un solo país. Hay varios temas que usted aborda en esta respuesta y me gustaría tenerlos todos, pero hablemos precisamente de esa fuerza agropecuaria. Y es que cómo se le garantiza a los campesinos, no solo a los cafeteros, productores de plátano, productores de cacao, que hoy por hoy también son una nueva fuerza, que saquen sus productos cuando encuentran en sus vías inundaciones, caídas de la banca, huecos, cuando no tienen vías óptimas para transitar? En el departamento de Caldas, cada mes le contamos a nuestros televidentes las alertas amarilla y naranja que se presentan en municipios del oriente por cuenta de las lluvias. Pero además, cuando encienden su televisor, encuentran que una unidad de gestión de riesgo tiene un escándalo gigantesco donde está el dinero de los colombianos y que podría ser optimizado. Ellos inundados y en la unidad de gestión de riesgo robándose la plata. Es que ese es el drama que vive Colombia. Ese es el otro drama, que es el de la corrupción. Y eso con razón desencanta a la gente, la frustra con la democracia, porque la gente trabaja duro, paga sus impuestos para que después se los roben unos políticos del gobierno nacional. Y yo creo que esa es parte de la frustración central de la gente con este gobierno. Cambio no era robarse la plata de la unidad de gestión de riesgo. Cambio no era robarse la plata para comprar a los presidentes del Congreso. Eso era la misma politiquería y corrupción de siempre. Y eso es lo que frustra a la gente. Yo debo decir, yo manejé la chequera más grande de Colombia, la de Bogotá. Sacamos adelante el metro, hicimos 60 colegios, le dimos 78.000 becas de educación superior. Esta ciudad, Manizales, que tiene un programa tan lindo como el de la U a tu colegio. Aprendimos de ese programa, lo desarrollamos también en Bogotá y lo convertimos también en becas de educación superior y apoyos para empleo y emprendimiento. Fueron más de 78.000 jóvenes becados, más de 100.000 nuevos empleos conseguidos, más de 126.000 microempresas sacadas adelante con ese esquema. De manera que las cosas se pueden hacer y yo no tuve un solo escándalo de corrupción, ni uno. De manera que manejar una ciudad y gobernar una chequera pública con decencia, con gente buena, con transparencia, con buenos equipos, es perfectamente posible. Ya lo hemos hecho. Manizales tiene ahorita un muy buen alcalde. Hay muchos buenos alcaldes y gobernadores. Yo he hablado con Aníbal Gaviria, por ejemplo, que fue gobernador de Antioquia, que también está en esta contienda. Maurice Armitage, que viene de Cali, que fue un gran alcalde, además de un gran empresario. Ejemplos de gobiernos regionales exitosos, decentes, echados para adelante, hay muchos. Y yo creo que esa unidad de esfuerzos es la que necesita ahorita Colombia. Gobernar con eficiencia, gobernar con transparencia, gobernar pensando en la gente más humilde, gobernar con los empresarios,
Yo no sé cuándo acá se volvieron los empresarios que los trata el gobierno nacional como si fueran los enemigos. Los empresarios son los que producen empleo, son los que producen oportunidades, son los que pagan impuestos para poder hacer esas carreteras que necesitan los campesinos. De manera que, insisto, a los alcaldes y gobernadores mi propuesta, yo que estuve en sus zapatos, yo que sé lo que siente uno de andar en rodilleras pues en el gobierno nacional, vamos a tener un fondo de desarrollo regional. A los empresarios de esta región les digo, páguennos sus impuestos aquí, en un fondo de desarrollo regional. En vez de que a los alcaldes y gobernadores les toque irse para Bogotá a rogar el gobierno nacional, yo vendré aquí como presidenta. Y nos sentamos aquí, comunidades, empresarios, alcaldes, gobernadores, cada uno pone lo que tiene. El uno sus regalías, el otro sus impuestos nacionales, el otro sus impuestos locales. Que los empresarios hagan más obras por impuestos, ese ha sido un gran esquema. Que muchas de esas vías, de esos acueductos veredales, las hagan los empresarios directamente en obras por impuestos o en regalías por obras. Creo que con ese esquema más descentralizado, mejor vigilado, más acordado con empresarios y comunidades, podemos hacer el desarrollo regional que necesitan los campesinos y también la seguridad pública, las cárceles, la justicia para perseguir a los delincuentes. La popular descentralización que ha sido propuesta una y mil veces. Hablaba usted del Congreso, así que vámonos al Congreso. Hablemos de lo que está ocurriendo hoy por hoy en Colombia y es una reforma laboral. ¿Qué opinión le merece la reforma laboral? ¿Que sí, que no? ¿Qué replantearía usted? No, pues se acaba de aprobar. Yo sí celebro que se haya aprobado. Mire, finalmente, aunque han sido días aciagos y dolorosos por los hechos de violencia que hemos vivido, finalmente esta semana también fue una semana de orgullo para nuestras instituciones. Se demostró que nuestras instituciones funcionan. El señor registrador nacional del Estado Civil, además hijo de esta tierra, hizo respetar la Constitución, le paró una cosa ilegal al presidente, dejó en manos de los jueces que era a quien les correspondía. El Consejo de Estado le dio la razón al señor registrador y suspendió ese decreto inconstitucional que quería hacer el presidente de una consulta para hacer campaña a él. El Senado recapacitó. El Senado había tenido una actitud arrogante de hundir las reformas sin siquiera discutirlas. Una cosa son las diferencias que puedan tener con el presidente, que peleen con el presidente, pero que no le nieguen derechos a la gente. Álvaro Uribe le quitó en el 2002 a los trabajadores de Colombia su recargo nocturno, festivo, dominical, muchos de sus derechos laborales. Y se los quitó con el argumento de que eso iba a bajar la informalidad y a subir el empleo formal. ¡Paja! Eso no pasó, la informalidad es igualita. Lo único que pasó fue que los trabajadores perdieron derechos y pagos justos. De manera que yo sí celebro que el Senado haya recapacitado. Le agradezco mucho a senadoras extraordinarias como Angélica Lozano que revivieron esa reforma, que la lograron sacar adelante, por encima de diferencias. Pensaron fue en los trabajadores y en Colombia. Y por último, para cerrar con broche de oro, la Corte Constitucional también avaló la reforma pensional. La devolvió a la Cámara pues para que le subsane una cosa chiquita de error de trámite, pero los adultos mayores tendrán una contribución solidaria para que no lleguen a viejos pobres y abandonados, y quienes trabajamos cotizaremos y tendremos una pensión conforme a nuestra cotización. De manera que sí se podía. Tanta peleadera pues para sabotear y finalmente en un mes en el Congreso hicieron lo que no habían hecho en un año. Salvaguardar los intereses de los trabajadores, no dejar a los viejos abandonados, pero también las Cortes y la Registraduría trancó un acto ilegal, indebido y abusivo del presidente. Luego, mal que bien, a pesar de todo, nuestra democracia funciona. Claudia, finalmente, y no puedo dejarla ir sin preguntarle sobre este aspecto que posiblemente en muchos escenarios no se pregunta, pero no es menos importante. Y es que en su experiencia como congresista, como alcaldesa de Bogotá, una de sus banderas ha sido el cuidado al medio ambiente, la protección medioambiental, con todo lo que esto implica en un país del tercer mundo, en un país que tiene posiciones diversas y que por supuesto contamos con una biodiversidad excelsa. Usted lo decía, cuando llegamos a este set, a este cielo, con estas montañas del eje cafetero. ¿Está usted de acuerdo o no con la transición energética que se propone en el gobierno actual? ¿Cómo se podría replantear en caso de que así lo considere o realmente podemos aplicar una estrategia como ella? Pues yo sí estoy de acuerdo con la transición energética, porque claro que el cambio climático es una realidad, lo vemos todos los días, cómo se ha alterado el ciclo de lluvias. Bogotá, por ejemplo, tuvo un año sin lluvias y tuvimos que hacer racionamiento de agua. Otras zonas, en cambio, lluvias y torrentes enormes y terminan inundadas.
Es cierto que tenemos que cambiar, reforestar. Lo que más daña al medio ambiente en Colombia no es la minería, es la deforestación. La deforestación que hacen criminales para sembrar coca, que hacen para extender ganado de manera ilegal, porque es una forma de lavado, no es el pequeño campesino ganadero, son organizaciones criminales tumbando selva. Parar la deforestación de Colombia, reforestar, conservar nuestros ecosistemas estratégicos es fundamental. Pero creo que el presidente se ha equivocado en la política energética que nos propuso. Porque el presidente lo que hizo fue parar la exploración de petróleo y gas y en vez de producir eso en Colombia, importarlo. El gas no importa dónde se explore, produce la misma huella de cambio climático. Lo está importando con más contaminación afuera y estamos pagando 3 veces más caro el gas. Eso no tiene ningún sentido. Eso no hay cuerpo ni bolsillo que lo resista. De manera que yo sí haré ese cambio desde el primer día. Vamos a incentivar la reforestación, pero vamos a explorar petróleo, gas, viento, sol, agua, todo lo que la vida nos dio, con la mejor tecnología, con licencias ambientales. Obviamente no en las zonas de mayor biodiversidad ni en los ecosistemas estratégicos, eso es de conservación. Pero, por ejemplo, podemos incentivar la producción de gas en el Caribe, sobre todo el Caribe está pagando la energía más cara de Colombia. Barranquilla acaba de tener racionamiento, se quedó sin luz todo un día, porque no tiene suficiente energía confiable y además está carísima. Entonces yo sí le digo a las señoras que cocinan con gas en su casa, a los industriales que quisieran no contaminar tanto, no tener que usar carbón, pues entonces necesitan gas barato para poder mantener sus fábricas y sus industrias. Transición energética pasa por tener gas natural y gas barato. Y tenemos que volver a retomar, corregir, en vez de estar importando gas más contaminante y más caro. Claudia, muchas gracias. Es muy agradable en Telecafé Noticias tener este espacio de entrevista, este espacio de conversación, de debate, ¿por qué no? Hemos tenido por nuestras cámaras la fortuna de contar con líderes no solo en materia política, sino de educación, de medio ambiente, de feminismo, de nuevas libertades y nuevas decisiones. Y bueno, es una más para nuestra editorial. Gracias por acompañarnos. Bella, muchas gracias. Y a esta tierra toda y a los colombianos un mensaje de fe, un mensaje de esperanza. Yo sé que estamos pasando por un momento difícil. Nos queda un año que seguramente va a ser muy tenso este gobierno, pero en un año habrá cambiado el gobierno, tendremos un nuevo gobierno, los colombianos irán a las urnas tranquilamente y podremos elegir a alguien que nos traiga de nuevo la seguridad, que recupere la salud, que baje el precio de la energía, que aprenda experiencias como las del Eje Cafetero y Bogotá en materia de educación superior, de oportunidades de trabajo, de apoyo al empresariado. Así que un mensaje de gratitud y de fe que de este mal momento vamos a salir. Muchas gracias y a ustedes, televidentes. Muchas gracias por acompañarnos. Por supuesto, vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con más en Telecafé Noticias.